Pausa. Mucho antes de que se colocaran las primeras piedras para un templo, que brillaría bajo el sol de Oriente Medio, hubo una promesa. Una promesa hecha a un rey pastor llamado David. Aunque era un hombre de guerra, un hombre cuyas manos habían conocido la batalla, su corazón anhelaba un hogar permanente para Dios entre su pueblo. Soñaba con una estructura magnífica, un testimonio de su fe y un punto central para la nación de Israel. Este sueño, sin embargo, no era suyo para construir. En cambio, la tarea sagrada recaería en su hijo, un hombre de paz. El libro de 2 Crónicas no se abre con un grito de batalla, sino con el peso silencioso y profundo de esta herencia, una historia que se convertiría en el alma misma del reino de Judá durante siglos. Esta antigua crónica es más que un simple registro polvoriento de reyes y sus reinados. Es una historia teológica, una narración deliberada a través de una lente muy específica, el templo. El autor, escribiendo mucho después, miró hacia atrás y vio un patrón claro. Cuando el rey y el pueblo honraban a Dios, cuando su adoración era pura, y cuando el templo se erigía como el corazón vibrante de la nación, el reino florecía. Había paz en la tierra, los enemigos se mantenían a raya, y la prosperidad era tangible. El libro actúa como un espejo, reflejando el estado espiritual del liderazgo, y a su vez, el destino de la nación. Es una historia con un enfoque singular, recordando que la vida del reino estaba ligada a su vida de adoración. La narrativa de 2 Crónicas pasa por alto la enredada política del reino del norte. Su enfoque permanece inquebrantable en el sur de Judá y la línea de David. El autor está rastreando el linaje de la promesa, siguiendo el hilo que comenzó con David y culminaría en una dinastía duradera. Cada rey en Jerusalén es medido contra este estándar divino. Pausa. La historia comienza seriamente con el hijo de David, Salomón. Él asciende al trono no con una espada, sino con una oración pidiendo sabiduría. En un momento que definiría su reinado, Dios le ofrece cualquier cosa que desee. Riquezas, larga vida, victoria sobre sus enemigos, pero él pide un corazón comprensivo para gobernar al pueblo de Dios. Esta humilde petición agradó a Dios. Le concedió sabiduría inigualable, y también riqueza y honor inesperados. Fue la base de la edad de oro de Israel. Salomón se centró en la gran obra, la construcción del templo. No sería un edificio cualquiera, una empresa monumental, un proyecto de inmensa escala, maestría asombrosa, cedros del Líbano, enormes piedras talladas por manos expertas, oro fino, tallas de querubines, palmeras, jaquín, boaz. Una nube, la gloria del Señor, llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación, humildad y previsión en sus palabras. Pidió que Dios escuchara las oraciones del pueblo. Pidió perdón cuando se arrepintieran. Pidió que su presencia permaneciera en esa casa. Comprendió que el edificio no podía contener a Dios, pero sí podía unir cielo y tierra. Un lugar de conexión y restauración. La gente celebró con un gran festival. Corazones llenos de alegría y asombro. Por un tiempo, la nación estuvo unida, centrada en la adoración en la casa que Salomón había construido. Un rey sabio, un pueblo fiel, la presencia manifiesta de Dios. 2 Crónicas presenta este periodo como el referente de bendición. Mostró lo posible cuando el líder está alineado con los propósitos de Dios. Era una era de paz y prosperidad, nacida de la obediencia y la reverencia por lo sagrado. Una edad de oro que las generaciones recordarían. Pausa. Sin embargo, la luz brillante del reinado de Salomón empezó a proyectar sombras largas y siniestras. La misma sabiduría, riqueza que fueron regalos de Dios, se convirtieron en trampas. Los ambiciosos proyectos de construcción de Salomón, incluyendo su propio palacio lujoso, requirieron impuestos pesados, trabajo forzado, sembrando semillas de resentimiento. Sus alianzas diplomáticas se sellaron con mujeres extranjeras, quienes trajeron a sus propios dioses y costumbres al corazón de Jerusalén. Aunque había construido el templo, comprometió su devoción al construir lugares altos, violando el pacto. Cuando su hijo,
Roboam tomó el trono, se enfrentó a una población cansada. En lugar de escuchar el consejo de los ancianos, Roboam eligió el consejo arrogante de sus jóvenes compañeros. Respondió con amenaza más dura, declarando: «Mi padre los azotó con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones». Esta respuesta destrozó la unidad del reino. Las 10 tribus del norte rechazaron la casa de David y formaron su propio reino. La división fue una tragedia. El autor detalla esto, pero mantiene el enfoque narrativo en Judá y la línea de David. El templo seguía en la capital, y el sacerdocio legítimo continuó sirviendo allí. Desde aquí, la historia se convierte en un ciclo rítmico de fidelidad y fracaso. Los reyes son evaluados por su lealtad a Dios y a su pacto. La obediencia trae paz y favor. La desobediencia lleva a idolatría, injusticia, conflicto y ruina. Pausa. Después de un tiempo de bajón tras la división, surgió un rayito de esperanza con el rey Asa. Hizo lo bueno y lo recto a los ojos del Señor su Dios. Retiró altares extranjeros y lugares altos. Mandó a Judá a buscar al Señor y obedecer sus leyes, centrando la nación en el pacto. Su fidelidad trajo un largo tiempo de paz. Usó la paz para fortalecer ciudades y su ejército. Ante una amenaza enorme, Asa confió en Dios. Señor, no hay nadie como tú para ayudar a los débiles contra los poderosos. Dios le dio victoria, confirmando que la confianza trae ayuda divina. Su hijo, Josafat, amplió el legado con enseñanza activa de la fe. Envió oficiales, sacerdotes y levitas con el libro de la ley, instruyendo y afirmando al pueblo. El temor del Señor cayó sobre los reinos vecinos. No hicieron guerra con Josafat. Frente a una coalición, proclamó ayuno y puso un coro delante del ejército, alabando por su amor eterno. Dios confundió a los ejércitos. Se destruyeron entre sí. Asa y Josafat muestran cómo un liderazgo fiel puede revertir la caída espiritual y restaurar la bendición de paz y seguridad. Tan rápido como la luz de la reforma había amanecido, podía ser extinguida por un rey malvado. Joram se casó con una hija de Acab, arrastrando a Judá a la idolatría. Aseguró su trono asesinando a sus hermanos. Extravió a Judá y Jerusalén. La protección divina se evaporó. Rebeldes saquearon, llevaron esposas e hijos. El caos y la violación llenaron la tierra. Joram sufrió una enfermedad incurable y murió en deshonra. Ocozías siguió el mal consejo de su madre Atalía. Murió a manos de Jehú. Atalía intentó exterminar la línea de David, asesinando a sus propios nietos, y gobernó 6 años. El templo fue descuidado, el culto a Baal dominó, pero la promesa vivía en secreto. El infante Joás fue escondido dentro de los muros del templo. Representaba la mano silenciosa, pero no ausente, de Dios. Este capítulo es el más oscuro. La desobediencia arrasa velozmente. Sin embargo, Dios preserva el hilo de David. La nación dependía de su gracia oculta. Pausa. Tras la apostasía de Acaz, Ezequías tomó el trono y actuó desde el primer mes. Su primer acto fue espiritual. Reabrió las puertas del templo. Reunió a sacerdotes y levitas para consagrarse y limpiar la casa. Durante 16 días, quitaron objetos profanados e ídolos del reinado de su padre. Restauraron los utensilios y prepararon el santuario para oración y sacrificio. La limpieza física simbolizaba la purificación del corazón. Ezequías orquestó expiación para todo Israel y envió mensajeros, invitando a celebrar la Pascua. Muchos se burlaron, pero un remanente vino. Fue una fiesta sin igual por tiempo, un momento de profundo arrepentimiento y alegría. El pueblo respondió derribando lugares altos e ídolos restantes. Ezequías reorganizó a sacerdotes y levitas y restauró los diezmos. Ezequías hizo lo bueno, lo recto y lo fiel ante el Señor su Dios. Sacó a la nación del borde del abismo y demostró que nunca es tarde para un avivamiento. Pausa. Generaciones después, la oscuridad regresó bajo Manasés y Amón. Josías fue rey a los 8 años y buscó al Dios de su padre David. Limpió la tierra,
derribó altares y postes sagrados, molió ídolos hasta polvo. Mientras reparaban el templo, Hilquías halló el libro de la ley, probablemente Deuteronomio o el Pentateuco. Al oírlo, el rey se angustió y rasgó sus vestiduras, consciente de cuánto se habían desviado. Reunió a todo el pueblo y leyó las palabras del libro junto al pilar. Prometió con todo su corazón guardar mandamientos, estatutos y decretos, e hizo que el pueblo se comprometiera. Fue una reforma fundada en la palabra escrita. Josías celebró la Pascua con unidad y precisión, siguiendo cada detalle de la ley. Su reinado fue el último gran punto espiritual. La verdad redescubierta convence, reforma y renueva. La historia de Josías atestigua que el cambio verdadero comienza cuando un pueblo realinea su vida con la voluntad revelada de Dios. Pausa. A pesar de las reformas de Josías, su muerte marcó el principio del fin. Sus sucesores hicieron lo malo, levantaron otra vez los lugares altos y olvidaron el pacto. Judá quedó en manos de potencias extranjeras. El Señor envió profetas para suplicar y advertir, pero el pueblo se burló y despreció sus palabras, hasta que la ira del Señor se encendió y no hubo remedio. Nabucodonosor sitió Jerusalén. El hambre rindió la ciudad. En 586 a.C., los muros cayeron, y el templo fue saqueado y quemado hasta los cimientos. Se llevaron los tesoros de Salomón. El pueblo fue llevado encadenado a Babilonia. El cronista lo ve como juicio final por la rebelión persistente, culminación de ciclos de desobediencia. La tierra descansó los sábados que ellos no guardaron. La historia de los reyes termina con un templo en llamas y un pueblo expulsado de su tierra. El exilio fue el salario del pecado. Pausa. La historia de Segundo Crónicas no termina entre las cenizas. Tras 70 años, Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para reconstruir el templo y permitir el regreso. El libro es un nuevo comienzo. El juicio no es la última palabra. Su deseo final es restauración y renovación. Ese mensaje de esperanza sigue vigente. Nuestras vidas, como Judá, atraviesan ciclos de fidelidad y fracaso. Construimos relaciones, carreras, comunidades, a veces dañadas por malas decisiones. No importa cuán lejos, siempre hay lugar para arrepentimiento y reconstrucción. La salud espiritual de los líderes afecta al pueblo. Los humildes traen paz. Los arrogantes llevan al declive. Estamos llamados a arreglar lo roto y restaurar lo verdadero. Crónicas trata de memoria y adoración, recordar lo que Dios ha hecho y aprender del pasado. No tenemos un templo de oro, pero somos templo del Espíritu. Obediencia y desobediencia tienen consecuencias. El arrepentimiento tiene poder. Dios es fiel. No es solo historia, palabras vivas que nos invitan a construir sobre la fe, limpiar el corazón y caminar con esperanza hacia el nuevo comienzo que Dios promete.